Hola, mi nombre es Gloria Maita. Hoy voy a exponer acerca del psicoanálisis para la materia Psicología de la Personalidad 2. Entre los tópicos que hablaremos estarán la presencia del inconsciente en el origen, formación y cambio de la personalidad, teoría del desarrollo de la personalidad, modelo genético, concepción de la personalidad, el desarrollo psicosexual según Freud, el complejo de Edipo, carácter de las etapas de Freud, métodos utilizados en la terapia psicoanalista y los tipos de personalidad para Freud. Primeramente, me parece pertinente explicar qué es el inconsciente, ya que este es el centro, el corazón del psicoanálisis. El inconsciente, planteado por la teoría freudiana, está compuesto por elementos racionales y emocionales concretos que permanecen reprimidos por tener un significado problemático para la mente consciente. Es decir, no se mantienen ocultos por su complejidad. Todo lo contrario. Muchas veces estas ideas son simples y pueden ser traducidas a la conciencia mediante operaciones simbólicas. En cambio, para la neurociencia, el inconsciente del que habla no se fundamenta en fuerzas de motivación y pulsión ni en formas de represión o bloqueo de pensamientos según su contenido. La relación entre los procesos conscientes e inconscientes del que hablan los científicos no se fundamenta en el mecanismo de defensa, sino en la arquitectura del cerebro, que simplemente no está hecho para que todo lo que ocurre en él tenga una transcripción a la conciencia humana. El nuevo inconsciente es inconsciente de verdad y no puede ser conocido indirectamente mediante el análisis de sus manifestaciones. El inconsciente y la personalidad. La presencia del inconsciente es un concepto fundamental en el origen, formación y cambio de la personalidad. Según Freud, el inconsciente está compuesto por pensamientos, deseos y emociones reprimidas, que no son accesibles a nivel consciente, pero que ejercen una poderosa influencia en la personalidad. Estos contenidos inconscientes pueden provenir de experiencias infantiles o necesidades no satisfechas y pueden manifestarse a través de sueños, actos fallidos o síntomas neuróticos. El inconsciente, según Jung, es una parte de la mente que contiene aspectos de la personalidad inaccesibles a la conciencia. Esta parte se subdivide en dos niveles, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal incluye experiencias y recuerdos individuales no disponibles en la conciencia como traumas, deseos reprimidos y experiencias olvidadas. Estos aspectos pueden ejercer una fuerte influencia en el comportamiento y el desarrollo de la personalidad. Por otro lado, el inconsciente colectivo representa la herencia psíquica de la humanidad, es decir, patrones de pensamiento y comportamientos universales compartidos por todas las culturas. El nivel del inconsciente es responsable de los arquetipos, que son estructuras psicológicas innatas presentes en todas las personas y que influyen en la formación de la personalidad. Según Jung, la presencia del inconsciente en el origen de la personalidad se manifiesta a través de procesos como la reproducción, que implica la repetición de patrones de comportamientos aprendidos desde una edad temprana. Estos patrones pueden estar influenciados por recuerdos inconscientes o por elementos del inconsciente colectivo. En cuanto a la formación de la personalidad, el inconsciente desempeña un papel importante en la determinación de los complejos. Los complejos son patrones emocionales cargados de significado que se forman a partir de experiencias traumáticas o conflictivas. Finalmente, el inconsciente puede influir en el cambio de la personalidad a través del proceso de individualización. Este es el proceso de autorrealización y desarrollo de la personalidad única de una persona. A medida que una persona se adentra en su inconsciente y reconoce los aspectos reprimidos, puede integrarlos a su identidad y alcanzar un mayor equilibrio psicológico. Teoría del desarrollo de la personalidad. Sigmund Freud explicó el desarrollo de la personalidad a través de 5 teorías y una de ellas fue el modelo genético. Este modelo describe el desarrollo de la personalidad a través de estadios psicosexuales, lo que implican dos aspectos, uno tipo biológico y otro psíquico o fisiológico. Cada uno de estos estadios, el individuo está buscando una gratificación y el cómo se da esa gratificación puede afectar el comportamiento y el desarrollo de su personalidad.
El concepto de personalidad ha sido abordado por diversos autores a lo largo del tiempo. A continuación voy a presentar tres que me parecieron relevantes. Primero, obviamente, el de Sigmund Freud en su teoría psicoanalítica. Este, Freud desarrolló la idea de que la personalidad está compuesta por tres componentes principales: el ello, el yo y el superyo. Según Freud, estos elementos eh, interactúan entre sí y pueden determinar el comportamiento y la forma en que una persona se relaciona con el mundo. Gordon Allport plantea una definición de personalidad mucho más próxima al modo en que el ser humano afirma su modo de ser individual. Para este autor, la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico. Eh, por último, tenemos este de González y Millán. La personalidad constituye una configuración sistemática de los principales contenidos y operaciones que caracterizan las funciones reguladoras y autorreguladoras. Desarrollo psicosexual. El desarrollo psicosexual está descrito en el modelo genético y comprende distintas etapas, 5 etapas. La primera etapa sería la etapa oral, que se da de los 0 hasta los 18 meses. Su zona erógena es la boca y la satisfacción se da por el uso de esta. Por ejemplo, besar, chupar, morder. Se divide en dos fases: la fase oral pasiva, en donde la succión es la que da el placer, y la fase oral activa, que surge con la aparición de los dientes y se caracteriza por morder. La fijación en esta etapa da lugar a una personalidad receptiva, en el que el foco del placer va a seguir siendo oral, por ejemplo, fumar o comer, morderse las uñas. La frustración repentina, en cambio, da un lugar a una personalidad agresiva, en el que se busca el placer de forma hostil. Luego viene la fase anal, que comprende de los 18 meses hasta los 4 años aproximadamente. El centro de placer es el ano, está relacionado con la acción, o sea, su gratificación está en expulsar o retener las heces. Se puede relacionar con una fijación que da lugar al derroche de dinero o, a la parte a una persona, de las personas retentivas, a las personas que son con una personalidad estricta o con una inclinación a ser muy estricto con el dinero. Luego viene la etapa fálica, que se da de los 4 a los 7 años aproximadamente. La zona erógena, en este caso, son los genitales. En esta etapa aumenta la curiosidad del niño por su cuerpo y por ello es frecuente la masturbación. También surge la angustia por la diferencia de sexo y se da una identificación con el padre o con la madre. Además, se da la resolución del complejo de Edipo, un proceso que va a estructurar la personalidad. Puede darse el Edipo positivo, en el que el niño siente atracción por el progenitor del sexo opuesto, o el odio o rivalidad hacia el mismo sexo, o negativo, cuando se da atracción por el progenitor del mismo sexo y rechazo hacia el opuesto. La fijación en esta etapa, si se da bien, podrían ser personas independientes, y de lo contrario puede ser personas cohibidas. Fase de latencia. Se da desde los 7 hasta los 12 años aproximadamente, o sea, hasta la pubertad. Aquí la pulsión sexual se mantiene reprimida para que la persona realice una integración con su entorno y para que se facilite el aprendizaje. Se le da forma de estructura a la personalidad. En esta etapa se caracteriza por el juego de niños con pares del mismo sexo. La fijación, desarrollar visión inmadura o dificultad con relacionarse. Por último está la etapa genital, está presente desde los 12 años, o sea, de la pubertad en adelante. Las zonas erógenas vuelven a ser los genitales. La reafirmación, en este momento se da la reafirmación de la identidad sexual. La gratificación se da con las relaciones sexuales,
y la fijación, desarrollar visión inmadura y dificultad en las relaciones. Complejo de Edipo. Eh, este, el complejo de Edipo se da en la etapa fálica. Freud afirma que los niños varones experimentan deseos sexuales hacia sus madres y ven a sus padres como rivales, por lo que deben ser castrados, proceso que resulta de este complejo. Más tarde, los niños se identifican con sus padres y reprimen los sentimientos hacia su madre para dejar atrás esa fase. La correcta civilización de esta etapa tiene como consecuencia la madurez de la identidad sexual. Para el correcto desarrollo hacia un adulto con una identidad sana, el niño debe identificarse con el mismo sexo que su progenitor. Freud sugiere que mientras que el ello quiere eliminar al padre, el ego sabe que su padre es mucho más fuerte. Entonces el niño experimenta lo que se conoce como ansiedad de castración. Y a medida que se va a dar cuenta de las diferencias físicas entre los hombres y las mujeres, asume que a las mujeres el pene se le removieron y por eso su padre puede castrarlo como castigo por desear a su madre. Muchas son las críticas que ha recibido Freud por el concepto del complejo de Edipo, incluso desde el mundo del psicoanálisis. Carácter de las etapas del desarrollo psicosexual. El carácter es la combinación de varios rasgos, con predominancia uno sobre otro. Hay muchas explicaciones acerca del origen, desarrollo y factores que influyen en la formación del carácter. Freud propuso que a través de ambos síntomas y rasgos de carácter se expresan los deseos sexuales infantiles inconscientes formados por el proceso defensivo. Primero voy a hablar sobre el carácter, las personas que obtienen carácter por rasgos orales, o sea, que provienen de la etapa oral. En el aspecto negativo son aquellas personas ávidas, dependientes, voraces, demandantes, que no se satisfacen fácilmente y con una gran necesidad de ser queridos y aceptados por los demás. En el lado positivo muestran pasión o interés por la investigación científica y suelen poseer cualidades oratorias. Las personas que tienen carácter o rasgos de la fase anal, en la parte positiva son grandes estadísticos con excelentes capacidades para organizarse. En cambio, en la fase negativa son aquellas personas rebeldes, oposicionistas, con una exagerada conciencia moral y del deber ser, y se muestran inflexibles. Luego tenemos el carácter o rasgo fálico. En el lado positivo son aquellas personas que son competentes y las mujeres destacan su feminidad y en cambio los hombres su masculinidad. En el lado negativo son aquellas personas que son muy exhibicionistas de sus competencias o atributos físicos y necesitan sentirse especiales y únicos y muchas veces seductores. Métodos utilizados en la terapia del psicoanálisis. Primero tenemos la asociación libre. Freud pedía al paciente que compartiera todos los pensamientos que le vinieran a la cabeza, lo que se traducía en un torrente incoherente e ilógico de palabras. Este torrente llevaba a Freud a la raíz inconsciente de la cuestión. Además, revelaba los bloqueos que lanzaba la mente para censurar los pensamientos por razones morales, religiosas o culturales. En el caso de los análisis de los sueños, Freud decía que los sueños tienen acceso al material olvidado de la niñez. Por ello, la amnesia infantil se supera en relación con la interpretación de los mismos. Hipnosis. En la década de los 70, Joseph Breuer utilizó la hipnosis para ayudar a sus pacientes a regresar a una época anterior a sus vidas. Al liberar la intensa reacción emocional que les hacía revivir los recuerdos, sus síntomas neuróticos desaparecían. Sigmund Freud utilizó esta práctica por muchísimo tiempo, hasta que descubrió que aunque desaparecían los síntomas físicos, los pensamientos quedaban inalterados. Catarsis. También introducida por Breuer, la terapia catártica sirvió de punto de partida al psicoanálisis freudiano como parte del proceso de hipnosis.
que hacían emerger en el paciente impulsos e ideas reprimidas por sus conciencias, que se manifestaban de forma intensa en este estado. Ambos doctores eh, concedía este proceso eficacia terapéutica, pero al parecer, en la mayoría de los casos, el origen del problema del paciente no se encontraba en una única experiencia traumática y los síntomas no desaparecían. La evolución del psicoanálisis desvinculó el proceso hipnótico y convirtió la catarsis en parte de la terapia psicoanalítica. La catarsis emocional permite a quienes la experimentan descargar la energía que generan nuestras emociones reprimidas.